Y hola, ¿qué tal? Yo soy Chris. El día de hoy tenemos un nuevo video para el canal titulado Mi acosadora de la universidad. Bueno, antes que nada les tengo que decir que yo fingí ser mi hermano por un buen tiempo, ya que este tenía materias pendientes por la mañana de su universidad y sus clases regulares eran por las tardes. Y como habían hecho cambio de plantilla de maestros por la mañana, yo asistía a sus clases y nadie se iba a dar cuenta que yo realmente no era mi hermano. Así que yo hacía tareas, exámenes, proyectos, todo eso para poder acreditar las materias pendientes. A mí me tocó en el grupo de tercer semestre, donde conocí a esta chica, la cual ella tenía una bandana de Naruto en su mochila, por eso empecé a platicar con ella de anime, manga, cómics, cosas de la cultura popular, entre otras cosas. Todo iba muy bien, incluso en ocasiones ella me invitaba de almorzar. Yo soy de esas personas que casi no le gusta comer a las escuelas, pero para no menospreciarla, yo aceptaba su comida porque en ocasiones llevaba comida japonesa, hacía eventos muy bonitos y pues comía directamente con ella. Bueno, hubo una ocasión donde nos tocó una actividad del 14 de febrero en el cual teníamos que hacer un intercambio grupal y todos íbamos a cooperar. Al momento de hacer la rifa y terminarla, yo le pregunto a ella quién le había tocado la rifa, me enseña su papelito y me dice a quién le había tocado y le digo, ok, vamos a hay que esperarnos el día que nos toca para esa rifa. Al día siguiente pues yo tenía que ir a mi escuela, pasé de mi escuela y luego pasé a la universidad. Llego y era un poco tarde, no había llegado el maestro y estaban jugando un juego conocido como Un Minuto en el Paraíso, en el cual te meten en una habitación por un minuto a oscuras, ya sea con un hombre o una mujer, no se sabe. Y en ese minuto pues pueden pasar mil cosas dentro de la habitación. Y preguntan quién falta, todos voltean y dicen falta el nuevo. Yo les digo no gracias, no quiero jugar. Pero estos se acercan, me levantan y me meten a la habitación donde se estaba llevando el juego. Más que nada era el desván donde el conserje guardaba sus cosas. Y como la puerta se abría por dentro, estos jaloneaban la puerta hacia afuera y no se podía abrir. Igualmente las luces interruptores estaban por fuera y siempre estaba apagada la luz. En ese minuto yo estaba un poco nervioso, no sabía con quién me había tocado, pero sí sentía que alguien estaba jalando de mi camisa y me estaba susurrando cosas. Después del minuto y salí de la habitación, me di cuenta que la persona que estaba dentro de mí conmigo era esta chica con la que yo hablaba comúnmente de cosas de anime, manga y cosas así por el estilo, que no quiero decir su nombre por el momento. Todo estuvo bien, le pregunté que si estaba bien, que no había pasado nada, que todo normal. Ella había dicho, sí, todo bien, perfecto. Continuando los días, empezó a sentirse un poco rara nuestra relación porque ya no era así muy de amigos normales, sino que ya se estaba poniendo un poquito de exageración, ¿no? ¿Por qué le digo exageración? Porque un día estábamos platicando normalmente de un anime, platicando regularmente. Esta agarra lo que es mi pantalón, en donde es el dobladillo de que se hace durante el pantalón y lo que es la ropa interior. Yo uso boxer, así que ella agarra esto, se acerca hacia mí y me dice que ya sé lo que te voy a regalar. Y yo completamente nervioso, yo le digo, ¿a qué te refieres? Y dice, no, no, nada, olvídalo, olvídalo. Llega el día de la entrega de regalos del 14 de febrero. Empiezan a impartir los regalos y según ella no me tenía que regalar a mí, pero no sé qué chanchullo hizo, habló con el maestro o habló con el compañero y ella terminó regalándome a mí. Así que ella me entrega lo que es el regalo del 14 de febrero y lo peor de caso es que todos teníamos que pasar hacia enfrente para mostrar a los compañeros que nos habían regalado, si eran gorras, camisas, peluche, chocolates, jugos, lo que fuera, ¿no? Y yo agarro mi regalo, lo abro y lo que encuentro dentro es pantsu o ropa interior en español, ¿no? Encuentro unos boxers que ella me regaló. Y pues tenía que pasar enfrente a decir que lo que me habían regalado. Paso enfrente, todo sonrojado, porque era parte de puntos y pues tenía que pasar como quiera enfrente. Paso enfrente y me dice la maestra qué fue lo que te regalaron. Saco las cosas de la bolsita y le digo, me regalaron ropa interior. Y todos empiezan a reír y a susurrar cosas, ¿no? Y pues ese día sí estuvo un poco nervioso completamente, pues era por parte de puntos y era una actividad, pues no podíamos hacer nada, pero no pasó a mayores, ¿no? Todo continuaba normal. Y esta chica, yo iba a jugar con mis compañeros fútbol, básquetbol o lo que fuera y sentía como siempre se quedaba observando y solamente yo la saludaba de lejos y ella pues estaba así como que oculta y me saludaba. No sentía que fuera que estuviera acosándome aún, eh, pero eso se empezó a volver un poco más grave de lo común, ya que en una ocasión estábamos platicando normal, mis compañeros y yo, esta rápidamente llega, me tumba y me suelta un beso en el suelo en donde yo estaba descansando. Mis compañeros se levantan y me dicen, bueno, te dejamos, solamente me saludan y digo, hey, espérense, no, no pasa nada, no somos novios. Me dicen, te dejamos continuar. Y digo, no, no, no somos novios, no somos nada. Esta solamente se levanta y se va. Y yo continúo con el día normal. Digo, no sé por qué hizo eso, pero espero que no lo vuelva a hacer, ¿no? Está en mi mente.
Y así pasaron los días, iba a la cooperativa, acompañaba a mis compañeros a las maquinitas y me pasaba ella y decía, mira, ahí está pasando tu novia. Le digo, no es mi novia. Y realmente les digo que no es mi novia, así les estaba diciendo a todos los compañeros, pero estos no me creían porque había un rumor en que había dicho ella que éramos novios. Y como ella duraba más tiempo en la escuela que yo, porque yo tenía que pasar a mi escuela, pues entonces sí estaba el rumor por parte de ella mucho más grande que la verdad que yo decía, porque el tiempo que yo pasaba en la universidad de mi hermano era más corto y ella duraba mucho más tiempo tomando las materias que realmente ellos tienen que tomar, y yo solamente iba por materias pendientes, ¿no? Continuando con la historia. Bueno, ya me había dado un beso en el suelo cuando estábamos jugando, pero la segunda ocasión empezó a hacerse más acosamiento cuando recibí un mensaje por la noche. Fue a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no me acuerdo muy bien. Y recibí un mensaje en el cual decía, nos vemos mañana, estás usando la ropa interior que te regalé. Yo automáticamente pensé, podrá ser ella, pero ¿cómo pudo haber conseguido mi número si yo soy de esas personas que no dan el número al menos que sea por alguna tarea? Voy por la mañana a la escuela que me toca ir, le pregunto a un compañero el cual le había dado mi número telefónico, muy diferente al que actualmente tengo, y les digo que si alguien le había preguntado mi número telefónico, me dice que sí, que se lo había dado a esta chica porque ella había perdido su celular y quería mandar un mensaje y todo eso, y como yo no fui ese día, pues por eso me lo pidió. Y yo le dije, pero es que no se lo dice haber dado. Y así estaba empezando a recibir mensajes cada noche por un buen tiempo, mandándome cosas de quiero estrenar cosas contigo. Y pues yo no sabía a qué se refería. Hasta el día siguiente, después de cada mensaje, sabía qué significaba cada mensaje, ¿no? Como en aquella ocasión que yo le digo, oye, ¿sabes qué? Deseo que por favor ya no me estés mandando mensajes tan noche y menos mensajes así como los que me estás mandando. Estos entonces pasan unos compañeros del salón y esta primero me tapa la boca y pues dice, no, no pasa nada. Estos compañeros se quedan viéndonos para que yo no hablara. Entonces, esta se quita sus manos y me da nuevamente un beso. Ya es mi segundo beso que esta me roba. Y yo recibo su beso, me alejo y le digo, no estés haciendo eso. Y la gente que nos vio pues empezó nuevamente a murmurar cosas, ¿no? Al respecto de que teníamos una relación cuando realmente no teníamos una relación en conjunto. Nuevamente por las noches me volví a mandar mensajes y yo no sabía lo que significaban, pero una ocasión sí empezó, como les decía, a mandarme mensajitos así muy libidinosos. Yo ya no podía recibir esos mensajes, no debería recibir esos mensajes. Yo le decía que por favor no quería recibir esos mensajes y así siguió la acusación por los 6 meses que estuve en la universidad de mi hermano, por ese semestre completo. Hay una segunda parte, si desean podríamos seguir continuando con la segunda parte acerca de la chica que me acosaba en la universidad, si ustedes lo gustan. Por el momento eso ha sido todo. Recuerden darle like y suscribirse al canal, compartir el video. Dos dislikes no pasa nada, un like se les agradece. Activa la campanita para próximas notificaciones. Esto es todo por el momento, espero que les haya gustado. Si quieren una segunda parte, hay que llegar a unos mínimos 100 likes y haremos la segunda parte de la chica que me acosaba. Esto es todo por el momento, nos vemos hasta la próxima. Mátane.